¿Qué onda amigos de la número 5? Bienvenidos a este nuevo episodio. Como ya leyeron en el título, es una entrevista con Pepe Meléndez. Para el que no lo conozca, exjugador, canterano en Chivas, en América, conoce todo lo que es el proceso formativo de los jugadores. Actualmente ya es director técnico, ha trabajado en Querétaro y otros clubes de México. Este pequeño fragmento es nada más para informarles que al inicio del video pues tuvimos unas pequeñas fallas de audio por nuestra parte, entonces las primeras dos o tres preguntas no se escuchan muy bien, de ahí en adelante todo se escucha increíble, y aunque no se escuchen muy bien se entienden a la perfección, entonces nada más para ofrecerles una pequeña disculpa por eso y de ahí en adelante pues disfruten mucho este nuevo episodio y pues los dejamos con la entrevista. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para platicar de lo que nos gusta, ¿no? Siempre que hay un espacio de fútbol, estoy, estoy abierto a platicar y divertirnos. Así es, y decirte que eres el segundo invitado, ya te platiqué un poquito que el primero fue el Tito Villa, nos fue muy bien, esperamos que este sea mucho mejor. Vamos a estar hablando de un tema que tú conoces perfectamente, nos interesaría mucho que nos dieras, pues, cómo fue que tú lo viviste, cómo lo pasaste, qué tan complicado es llegar o mantenerse, y ahorita ya como fuera, pasaste por Querétaro, es lo que platicaba también con Julián, pasaste fuerzas básicas en Querétaro, pero bueno, primero como jugador, ¿cómo es la experiencia de estar en fuerzas básicas en México? Que aparte te tocó compartir con el Chicharito y Vela, que son históricos en la selección. También, ¿cómo es pues, compartir con ellos y verlos ahorita, eh, pues, lo que han conseguido? Claro. Mira, es un proceso ahorita totalmente diferente Mm. de cuando yo estuve como jugador en fuerzas básicas a ahora que lo vivo como entrenador, ¿no? Es una diferencia muy grande. Y dentro de mi experiencia como jugador en las fuerzas básicas, te puedo decir que yo, por fortuna, estuve como fuerzas básicas como tal en dos de los equipos pues, más importantes, ¿no? Hay clubes que son como los más grandes de México, que fue Chivas de América. Entonces fue un tema, creo yo, del vivirlo distinto a los demás, ¿no? Porque como bien dicen y como bien se sabe, en esos momentos sobre todo era muy, muy distinto formar parte de Chivas y formar parte de América al resto de los equipos del fútbol mexicano, ¿no? Mm. Son clubes que tienen una infraestructura un poquito más grande en un principio. Ahorita ya vemos clubes que están invirtiendo un poquito más o mucho más en lo que son sus fuerzas básicas. Pero sí, en ese momento creo yo que había una diferencia muy marcada en lo que era Chivas de América al resto de los equipos, ¿no? Mm. Esto daba también pie a que la mayoría de los jugadores quisiera ir a probarse o quisiera, por cierto motivo, por tradición o lo que fuese, ir a Chivas de América o pertenecer a esos dos equipos, ¿no? Mi transición de Chivas a América no fue como tal de que yo me haya ido de Chivas a América, porque es bastante difícil. Yo Ajá. cuando salgo de Chivas voy a O Colombia sea, al fútbol. ¿fue directo de Chivas a No, América o no, no, no? no. Ok, No, de hecho es muy difícil que pase eso en fuerzas básicas, ¿no? ok. Mi transición fue de Chivas al fútbol colombiano y Ajá. ya después del fútbol colombiano, por ahí me toca participar en un torneo internacional donde coincidimos contra América Ajá. y en ese torneo América pregunta por mí y es como yo llego a América. Entonces hubo un equipo ahí intermediario Mm. en esa etapa de transición. Y la verdad es que de los dos equipos te puedo comentar maravillas, ¿no? En el momento del lado de Chivas, cuando me toca salir, eh, había un proceso ya, bueno, primeramente yo empecé en Chivas desde la etapa de iniciación de lo que son las fuerzas básicas y como bien lo dices, pues estaba Chicharo en ese momento. Vela llega después porque es categoría 89 y se incorpora con nosotros que éramos 88, éramos un año más grandes, pero por las calidades, tanto de Vela como de Marco Fabián, por ejemplo, que eran ellos dos nacidos en el 89. De, ¿También te tocó con Fabián en fuerzas sí, básicas?
Pues sí, realmente son muchos jugadores, ¿no? No me quiero limitar a ellos dos, Ok, obviamente son ok. los más Sí, sí, reconocidos y eso, sí, sí. pero sí es una generación que al final marcó una época, ¿no? Porque es la generación del Mundial Sub-17, ¿no? Ah, sí. Del primer campeonato en Perú. Entonces era una generación súper, súper competitiva. Los partidos, por ejemplo, de Chivas contra Atlas, y bien Mm. sabidos son, mucha gente, papás de nuestras categorías e incluso invitados que iban simplemente porque los partidos de esa generación de 1988 eran bastante, bastante competidos, ¿no? Y después tanto Chivas como Atlas, de hecho, son la base de ese mundial de Perú, ¿no? Del sub-17. En ese momento estaban, por darte nombres, estaba Sergio Arias, el Mochis, que era el portero, estaba Cristian Mm. Sánchez, central de Atlas, estaba Pato Araujo de nosotros de Chivas, estaba Omar Esparza de Chivas, Ah, estaba no, entonces sí, no, generación de oro. Sí, fue una generación súper competitiva y era una generación, te digo, como tanto de Chivas, Atlas, América, era Mm. muy, muy buena generación, ¿no? Entonces, después ya en América también es un proceso padrísimo, yo me enriquecí mucho ahí, es un club que te da muchas, muchas cosas muy buenas, las instalaciones son de primer mundo. Realmente, tanto Chivas como América, te pudiera decir que fue para mí una experiencia increíble y, y esa etapa de transición, ahora que lo vivo como entrenador, pues sí es distinta, ¿no? ¿Desde qué sube empezaste? En Yo Chivas. empecé en la primera generación de fuerzas básicas de Chivas. No te podría decir bien qué sub era, pero me imagino que eran como los 10 años cuando hacen la primera selección de lo que son fuerzas básicas. Ahí Ajá. arranco yo, entonces llevaba todo el proceso hasta los 17, 18 años, que fue cuando ya salí del club. Y ahora nos comentas que es un proceso mucho, bueno, totalmente distinto a lo que se vive hoy en día. ¿Ese cambio es para bien, es para mal? ¿Qué diferencias hay entre lo que viviste a cómo lo vives ahora como entrenador? Mira, si hay un cambio y uno de los cambios más importantes, creo yo, es el tema del competir contra mucho más equipos, ¿no? En ese momento, en las inferiores se competía o en torneos donde era más regional, donde era más en tu propio estado, por lo mismo de esta competencia Chivas Atlas era porque realmente éramos los dos equipos que llegábamos a la final y competíamos Mm. dentro del estado. Y yo creo que una de las ventajas fue esta aparición de los torneos sub-17, sub-20, ¿no? El Mm. poder tú competir o estar en fogueo contra los clubes de todo el país, pues es realmente de provecho, ¿no? Incluso, por ejemplo, si le preguntaras en ese momento, si le preguntaras a un chavo que llegaba y debutaba en primera división, obviamente iba a sentir más el clásico, no sé, te pongo un ejemplo, Pumas América, o Mm. un Chivas Atlas, o un Tigres Rayados, porque eran sus rivales que se presentaban casi una vez al mes, ¿no? Una vez cada 15 días. Y ahora es diferente, ahora sí puedes competir contra América, un Chivas América, un Cruz Azul, no sé, Necaxa. Entonces ya hay esa apertura para poder tú visitar a diferentes equipos y tener esa comparativa semana tras semana de ver dónde estás parado, ¿no? Ok, ahora, tú ahorita estás viviendo este proceso como un entrenador, ¿no? Que yo creo que es una pues visión o un panorama completamente distinto al que viviste como jugador. Ahí que cambia, tú cómo te sientes al respecto, cómo estás viviendo esta etapa y cómo viviste la anterior. Porque aparte es importante, porque te pone, o sea, estás del lado, bueno, a los que estás entrenando, tú ya pasaste por ahí, o sea, entiendes que va a haber una frustración, no sé qué tan complicado sea, porque también la competencia interna influye mucho y luego se habla mil cosas de que, bueno, para empezar, ¿tú crees que se aprovecha el 100% de las fuerzas básicas aquí en México? ¿O hay talento desperdiciado? No, como en todo, yo creo que siempre hay un margen de mejora muy grande, ¿no? En cualquier Mm. ámbito y área de la vida. Este proceso de cambio, yo creo que yo como jugador profesional fui un jugador, te lo puedo decir con cualidades, pero que esta madurez de conocer el fútbol, de entenderlo al 100% tácticamente, me llegó muy tarde, ¿no? Y eso es algo que en el momento en el que llegó y me empecé a dar cuenta de lo que es el fútbol, de conocer el juego, de entenderlo un poco más tácticamente, me volví un obsesionado, ¿no? Por Ajá. conocer el juego, por saber,
por conocer, por competir, por detalles como que muy específicos de lo que es más de la estrategia, ¿no? Entonces, de ahí nace mi camino por hacerme entrenador, esa curiosidad. Yo ya estaba estudiando, mi último equipo como profesional fue la UDG, ¿no? Fueron los Leones Negros. Y yo cuando estoy jugando en Leones Negros, se abre la posibilidad de entrar a estudiar y yo estudio odontología, ¿no? Porque mis dos padres son dentistas, pero durante la carrera yo seguía con esta cosquilla de poder dar más de lo que es el fútbol y a la par de la carrera de odontología me meto a estudiar lo que es la carrera de entrenador, ¿no? Después hago un máster en Barcelona, en España, donde le dedico un año completo, uno a lo que es prepararme como entrenador en la manera presencial, en el máster, por decirlo así, y después voy viajando por varias ciudades de allá, aprovechando el año que me había tomado yo para estudiar, y tengo un poquito esa apertura con amigos, conocidos que estaban en ese momento jugando, para poder conocer un poquito más del día a día de lo que es el entrenamiento en Europa, ¿no? Y coincidiste con Jimmy Lozano, ¿no? Allá en Barcelona. Sí, estuve con Jimmy Lozano, es el mismo máster que tomó él, entonces Ajá, pudimos sí. intercambiar ciertos puntos de vista, pero después de lo que es el máster, que fue una experiencia totalmente increíble, porque es un máster en Barcelona donde tú tienes la apertura para estar en los partidos, en los entrenamientos del Fútbol Club Barcelona, del Español, de Girona en ese momento, que también era parte de la primera división. Entonces creo que yo que fue un momento muy clave para tomar esa oportunidad por todo lo que se generaba en ese momento en cuanto a fútbol dentro de la ciudad de Barcelona, ¿no? Estaba el Girona de Pablo Machín, estaba el Español de Barcelona una temporada antes del descenso, ahora ya ascendieron otra vez, y estaba el Barcelona como en su auge, ¿no? En el momento ese más cumbre de disfrutarlo semana a semana, pues ni qué te digo. Y regresándome un poquito al tema del por qué lo hago, yo creo que mi misión un poquito es poder otorgar a los jóvenes o poder transmitir lo que a mí me hizo falta para consolidarme como jugador, ¿no? Y eso lo tengo bien decidido y sé que puedo ayudar a mucha gente y con experiencias, porque obviamente hay experiencias buenas y malas, y tratar de conjuntar todo eso para poderle otorgar al jugador mexicano, al joven jugador mexicano, pues todas las herramientas y todas las vivencias para que ellos lo lleven de buena forma. Ok, es que yo te pregunto lo de si las fuerzas básicas aquí en México es muy aprovechada porque se habla mucho de que somos un país de cuántos millones y nunca hemos podido sacar no te digo un Messi, pero sabes, de que un jugador de ese tal, o sea, llevar más jugadores a Europa. ¿No sientes que en tu proceso de fuerzas básicas hubiera un jugador que dijeras, no mames, este güey juega mejor que el Chicharito, pero no se le está dando la oportunidad a lo mejor? O jugadores que a lo mejor... Porque sabemos que el fútbol es un negocio, pero no sé si en fuerzas básicas se dé tanto como eso. Ojalá. El problema, el tema más bien de lo que son las fuerzas básicas, yo creo que son muy bien trabajadas en México, así hay que decirlo, y el talento natural del mexicano siempre va a estar ahí, ¿no? Incluso si nos ponemos a comparar los torneos o las competencias, por así decirlo, juveniles, siempre México está destacando, ¿no? Y siempre los clubes mexicanos están destacando, no solamente a nivel selección. Si tú haces un torneo o vas a un torneo, no sé, en Gradisca, en Suecia, en Italia, y ves, siempre estarán equipos mexicanos rondando las finales, ¿no? Entonces, el problema no creo que vaya tanto en fuerzas básicas, siento que sigue habiendo un tema de procesos en cuanto a primera división para establecer al jugador joven como con más oportunidades, ¿no? Yo así si hago un poquito de memoria, el tema, por ejemplo, de la regla, cuando hubo la regla 2011, ese tipo de detalles son los que pudieran dar mucho más facilidad al jugador de mantenerse o de progresar en primera división, porque el tema de las juveniles, el tema de fuerzas básicas, sí siento que está bien trabajado. Claro que hay un margen de mejora muy grande, como todo, como lo comenté, pero no creo que vaya por ahí el problema. Yo creo que está un poquito más arriba este tema. Sí, porque somos campeones sub-17, pero digo, la generación de Carlos Fierro y todos ellos, ninguno pudo sobresalir. Chance Antonio Briseño, el que más.
pero era una selección que prometía mucho para futuro. Digo, la de Giovanni y todos ellos, pues salió Giovanni, salió Vela, pero en esa generación, la última que quedó campeón de sub-17, pues se habló muy poco ya en futuro. ¿No? Y otra pregunta, yo coincido en el que el talento del mexicano está, pero hasta qué cierto punto falta no tanto ese proceso formativo deportivamente hablando o futbolísticamente hablando. ¿Hasta qué punto falta esa preparación pues de madurez, de disciplina, de orden? O sea, ¿hasta qué punto falta no el proceso futbolístico, sino el proceso mental y de disciplina en los jugadores mexicanos? Es un tema que yo creo que en los últimos 5 años se está trabajando bastante bien, y que el jugador mexicano no tarda en cambiar ese chip, ¿no? Pero necesitamos tener jugadores jóvenes que emigren a Europa y que tengan ese perfil, porque lo comenté hace poquito, estábamos en una mesa de diálogo, y creo yo que todavía el fútbol europeo, los clubes europeos, ven al jugador mexicano con este tipo de mentalidad del pasado, ¿no? Y no quiero decir que sea una mala mentalidad, sino que era muy distinto el poder tener el acceso o la facilidad de saber qué es lo que estaba pasando allá, ¿no? Ahora con las redes sociales, con todo este auge pues de la tecnología, tú puedes saber cómo se está trabajando allá, cómo se prepara un jugador, cómo se prepara un club, qué herramientas tienen, qué, etcétera. Y el jugador tiene esa facilidad para saber qué es lo que se está trabajando allá, qué es lo que se está haciendo, y poder realmente llegar con una mentalidad o con una disciplina, que es muy importante también hablarlo de eso, de la disciplina del fútbol de alto nivel, ¿no? Del fútbol de primer mundo, y que el aficionado, que el club europeo, que el dirigente deportivo europeo empiece a tener esa confianza en el jugador mexicano en esta parte de disciplina y de mentalidad, ¿no? Yo creo que todavía, ojalá que esta apertura de jugadores como generaciones nuevas, ¿no? Como Diego Lainez, como Edson Álvarez, ahora con Johan Vázquez, que pudieran cambiar ese chip de mentalidad, porque creo yo que vamos en ese camino, y no solamente en ese camino en cuanto a jugadores, sino en entrenadores también. Yo creo que se viene una generación de entrenadores muy preparada, una generación de entrenadores súper competitiva, que si bien es cierto el torneo o la modalidad de la Liga MX no ayuda mucho a poder confiar en esos jóvenes por el tema de entregar resultados de manera inmediata. Sí, inmediato. Y que no hay tanta paciencia, ¿no? No hay tanta paciencia, y yo creo que todavía como los dirigentes tienen ese no toman ese riesgo, ¿no? A irse por un jugador de joven o a apostar por ese jugador joven, ese entrenador joven, perdón. Pero yo creo que viene una generación tanto de entrenadores como de jugadores que van a cambiar ese chip pronto. Sí, justo nos dijo Tito Villa, ¿verdad? Cuando hablamos con él de eso también, y nos decía que había una generación buena, que Rafa Puente, Jimmy Lozano, o sea, que sí es una buena generación de entrenadores mexicanos, pero que no se le ha dado la oportunidad. Y también yo siento que están más actualizados los entrenadores que vienen que los que ya están, porque están, yo siento que apegados a la vieja escuela. Y también yo veo que trabajas mucho con Ulises Dávila y con Chicharito acerca de cómo potenciar su rendimiento en el campo. ¿Nos puedes platicar un poco de cómo es eso? ¿De qué se trata? ¿Qué va? Yo salí de Querétaro después de 2 años y medio por el tema de cambio de dueños. Y porque mis planes no entraban o sea, no eran acordes a lo que buscábamos en ese momento, pero empecé un proyecto como de poder potenciar a jugadores en la parte individual, ¿no? Exactamente, trabajo ahorita con Chicharo, trabajo con Uli y con otros jugadores más en el aspecto de el asesoramiento táctico individual. ¿Y qué es ese asesoramiento táctico? Es realmente como descifrar al jugador, qué cualidades tiene, investigar o estudiar el modelo de juego del entrenador en el momento para poder potenciar sus cualidades y tratar de
semana tras semana tener una mejora táctica, por así decirlo, ¿no? Entender un poquito más el juego entre los dos para que tu carrera y tu competencia, tanto en el momento como a largo plazo, sea más duradera, ¿no? Asimismo vemos análisis de rival, vemos todo el tema de Big Data, estadística, entonces es un trabajo súper amplio, es muy, muy personalizado y está, pues, está dando resultado, ¿no? Con Uli el año pasado fue el jugador del año en la liga australiana. Y bueno, con Javier, ahorita antes de la lesión, había sido un arranque bastante bueno con 10 partidos, 10 goles, por ahí había sido varias veces jugador de la semana. Entonces, depende mucho del jugador, pero claro que, que uno como jugador, y esta parte de lo que estábamos hablando, el hacerte tú lo más profesional posible e invertir en ti para tener un extra o algo de mejora, claro que siempre será bienvenido, ¿no? Sí, y ahorita también mencionaste hace unos minutos el tema de los mexicanos en Europa. Ahorita tuvimos el caso de Johan, tenemos jugadores como Lainez, etcétera. Y se está utilizando mucho, de cierta forma, a mi modo de ver, no tanto como una alabanza a ellos, sino como un ataque al propio mexicano. Se dice mucho de no, pues es que en Estados Unidos 27 jugadores están en Europa. ¿Tú en verdad consideras que estar en Europa, o sea, sí representa una mejora sustancial del producto que se puede ofrecer en México? ¿O por el contrario, consideras que los jugadores que a lo mejor ahorita están en México en etapas todavía formativas, por ejemplo, Salvador Reyes, se está perdiendo de algo que a lo mejor va a recibir Johan? No sé si me estoy dando a entender. Sí, perfectamente. Obviamente puede haber una mejora de las dos maneras, ¿no? Si me hablas de un Salvador Reyes que está teniendo esta continuidad con el América en este momento, claro que también va a tener un crecimiento, y después de esa continuidad de haber tenido dos o tres torneos, si pudiera migrar, pues bienvenido. En el tema de los estadounidenses y los mexicanos, yo creo, obviamente es mi punto de vista, que sí hay una mejora abismal en el tema de tú irte para competir en aquellos lares, ¿no? Uno es el tema físico. Si te fijas, los jugadores que van para allá de pronto, bien lo dijiste ahorita el caso de Lainez, pero los físicos cambian increíblemente. Y lo que yo creo que es súper importante es que no es lo mismo estar compitiendo semana tras semana en tu liga a ir a buscar, no sé, competir en un equipo top en el momento en el que Javier se fue para allá, Chicharo. Se fue como en el top de la Liga MX, ¿no? En ese momento iba de goleador, recibió su llamado a selección y a lo mejor era una de las esperanzas para consolidarse aquí en la liga. Y al momento de ir ahí a tratar, porque todos lo dijimos en un momento, ¿no? A lo mejor Javier va a que sea prestado del Manchester a otro equipo, ¿no? Sí. Pero simplemente el tratar de ir y buscar tú competir y entrenar. Te pongo un ejemplo, imagínate que él hubiera sido suplente desde 2 temporadas, ¿no? Si fuera suplente 2 temporadas, en cada interescuadras te hubiera tocado enfrentar a Nemanja Vidic y a Rio Ferdinand, ¿no? Entonces, la mejora obviamente va a estar ahí. El tema de estar compitiendo contra los mejores, creo yo que siempre te hará mucho mejor jugador y mejor persona. Entonces, sí creo yo que es una ventaja estar allá, y creo que hay que tomar el riesgo y creo que hay que aventurarnos a cambiar ese chip y a ceder en ciertas partes que a lo mejor en México tenemos bastante tranquila una vida como futbolista. Creo que puedes ceder ahí un poquito para poder aventurarte allá y tratar de competir en el máximo nivel, ¿no? Sí, cambia, te motiva a entrenar con jugadores de esa calidad. Pero también en su momento yo me acuerdo que cuando Lainez fue campeón, bueno, fue campeón en la América, y decían de que Lainez todavía que se quedara un poco más, que se quedara un poco más probando en México, que todavía no se consolidaba. Se va al Betis, que también se hablaba de la posibilidad de irse al Ajax. Se va al Betis y bueno, empezó con el Betis siendo banca, pocos minutos, y ya poco a poco ahorita pues va mejorando, va agarrando más confianza, va agarrando más minutos.
Entonces, en conclusión, ¿tú crees que tienen que consolidarse sí o sí primero en la Liga MX o ya al que le veas talento irse? Porque yo me imagino que ya irse a Europa, pues, al equipo que sea, debe ser complicado. O sea, nadie tiene un lugar asegurado viniendo de afuera. Nadie tiene un lugar asegurado, pero sí yo creo que sobre todo es súper importante que veamos que el ir a Europa no quiere decir ir al Manchester United, ir al Manchester City, ir al Paris Saint-Germain, ir a los equipos top, ¿no? Está el caso de Gerardo Arteaga, por ejemplo, el aventurarte a ir a Europa simplemente y tratar de foguearte en otro tipo de fútbol es crecimiento puro, ¿no? Y yo creo que no es necesario, y creo que justamente eso es lo que más hace falta en México, ¿no? No solamente esperar a que un Salvador Reyes vaya al Tottenham, ¿no? O que un Córdoba vaya a un Atlético de Madrid. Es el hecho de que, no sé, un jugador, un Tiva Sepúlveda pueda emigrar a un Rangers de Escocia, ¿no? Eso es lo que necesita el fútbol mexicano, es ese tomar ese atrevimiento y obviamente el debate va a estar ahí siempre de que por qué no se consolidan aquí y hay que entender también un poquito que mucha de la gente que habla si no es que casi toda siempre es aficionada, ¿no? Entonces, si tú eres un aficionado del América y de pronto estás escuchando que quieren que Córdoba se vaya al Besiktas, pues vas a decir, no, pues es que está en mi América y es el 10 de mi equipo. Ah, bueno, yo no quiero que Romo y Orbelín se vayan porque yo soy el azul, pero sé que pronto van a estar allá. Exactamente, pero es eso lo que necesitamos, ¿no? Es eso de que Romo se vaya a competir a un equipo, aunque no llegue la oferta por el equipo top, que vaya y que se arriesgue a esa parte para poder estar compitiendo contra los mejores, ¿no? Pudimos ver este fin de semana a José Juan compitiendo contra el Barcelona, por ejemplo, ¿no? Barcelona, sí. Cuando perfectamente José Juan pudiera estar acá en México como lo hizo con León, metiendo un sinfín de goles, ¿no? Entonces, son ese tipo de mentalidades, ese tipo de dejar como lo básico, el conformismo para poder arriesgarte, ¿no? Y son pocos los jugadores, ¿no? También Layún, bueno, ahorita que estabas hablando de que aventarse e intentarlo, Layún estaba en Veracruz, se va al Atalanta, donde no le va bien, vuelve al América y tuvo temporadas donde fue muy criticado, lo culpaban de todo. Y a base de eso, a base de trabajar, a base de recibir las críticas como una forma positiva, fue cuando mejor le fue y volvió a Europa a un equipo, al Watford, donde está en segunda división, logró ascender y de ahí fue para arriba su carrera. Entonces nunca se fue, a los inicios nunca se fue a un equipo llamativo porque en ese momento el Atalanta no era lo que es hoy. Pero sin embargo él lo intentó, agarró confianza, volvió a México y yo creo que, o sea, Layún es de los jugadores con mejor mentalidad que hemos tenido porque es el intentarlo, es el luchar por un lugar y sin importar lo que se habla aquí en México, porque aquí en México siempre criticamos sea como sea, o sea, sí es el mexicano lamentablemente. Sí, he trabajado con la Jun, lo dijiste ahorita, he trabajado con Javier, he trabajado con Ulises Dávila, he trabajado con Marco Fabián y todos, si te fijas, reciben críticas, ¿no? Y reciben toda la pedrada de nosotros mismos, que es lo triste, pero todos ellos también sé que son jugadores que tienen una mentalidad muy diferente y que por eso han logrado llegar hasta donde han llegado, ¿no? La mentalidad sin duda, como les comentaba ahorita, también siento que puede ser una fortaleza del mexicano, ¿no? Entonces, dentro de esa parte, me queda claro que no es por falta de mentalidad, es por falta, pudiera ser por falta de atrevimiento, porque el talento, la mentalidad, el esfuerzo y la disciplina del mexicano, estoy seguro o estoy convencido de que sí la tenemos. Ok. Y ya nada más, a lo mejor para ir cerrando el tema, hablando vuelta a lo mismo, fuerzas básicas, categorías inferiores. Para ti actualmente, ¿cuáles son los mejores equipos en México o los que mejor lo están llevando? Hay equipos que están trabajando muy bien, hay equipos que están invirtiendo mucho en esta parte de fuerzas básicas y que nos damos cuenta que es redituable, ¿no? Al salir al extranjero. El tema de Santos, el tema de Pachuca, el tema de América, de Chivas, son por decirte algunos ejemplos, ¿no? Pero yo creo que si
si tuviera que decidir ahorita uno solo por el tema del crecimiento que han tenido, sería el Santos Laguna, sí, por la cantidad de jugadores, por las oportunidades sobre todo que se les dan en el primer equipo y por ese proceso que están llevando bastante bien, ¿no? Yo pensé que ibas a decir Pachuca, porque se habla mucho siempre de las fuerzas básicas de Pachuca. Pachuca lo comenté y es que, o sea, al final sí son varios equipos que están trabajando bien, ¿no? El tema es darle continuidad a esos procesos, ¿no? Como en Querétaro, como en Cruz Azul, el torneo pasado también fue un buen torneo para ellos en el tema de las subs. Entonces, es simplemente darle la continuidad a los proyectos que son bien llevados. Muy bien. Pues ya para finalizar, te vamos a hacer unas preguntas rápidas. Las puedes contestar o no, si no quieres. Pero son 10. O sea, digo, pero si alguna se te hace que te vas a meter en problemas. Pero no son polémicas, la verdad. Pero a ver, empezamos. Director técnico que más admires, en general. Sir Alex Ferguson. Chivas o América. Next. Por eso te dije, para ti, el mejor jugador. Me quiero regresar a esa y la verdad es que como uno nace como aficionado, pero al formar parte de vivir del fútbol, tanto como de jugador como de entrenador, no es que se quite esa afición, sino que respetas, ¿no? El tema del trabajo y de la empresa que en Sí, ese obvio, momento obvio. Sí, porque eres de Guadalajara, entonces me imagino que eras aficionado de Chivas. ¿No? Tengo ¿A tu familia? familia de los dos lados, entonces Ah, ok. sí inicié como aficionado, obviamente, de Chivas, era como mi equipo desde niño, pero a lo que voy es de que siempre estás agradecido con el equipo que está confiando en ti, ¿no? Como cualquier empresa de cualquier trabajo en el mundo. Entonces, Chivas. Next. Bueno, para ti el mejor jugador de la historia es, Leo Messi. de los estadios que has visitado, ¿cuál es tu favorito? Tengo tres, es Wembley, Signal Iduna Park del Dortmund y me gusta muchísimo el Craven Cottage del Fulham. Ah, ok. Formación que más usas. 1-4-3-3. Ah, ok, tú pones el portero. Sí. De base. Ok. Si no, me Va. mata mi padre, que fue portero. Muy bien. Describe a Javier Hernández con una palabra. Ambición. ¿Quién tiene la tarea más complicada, el futbolista o el entrenador? El entrenador. ¿Gignac o Cardoso? Cardoso. Y último, ¿qué es más difícil? ¿Llegar a ser profesional o mantenerse como profesional? Mantenerse como profesional, sin duda. Pues bueno, con estas preguntas rápidas finalizamos. Un poco, a mí me llamó la atención el de Gignac y Cardoso, porque digo, a Julián y a mí no nos tocó tanto ver a Cardoso, pero sí era muy impresionante verlo jugar, ¿no? Es que para mí Gignac, o sea, yo lo veo y digo, no. De hecho, el año pasado, cuando ya se volvió el jugador con más goles entre Monterrey y Tigres, justo en un partido que celebraban contra Pumas, que se echó 2 goles de penal y uno casi chilena, dije, no, este güey está muy cabrón. Qué bueno que llegó al fútbol mexicano. Pero Cardoso sí era más impresionante verlo jugar que Gignac. Yo, yo fui centro delantero, ¿no? Entonces a mí esa posición y el crecer yo más o menos en esa edad viendo a Omar Bravo, a Cardoso, al mismo Guille Franco, un poquito ya en sus inicios, a mí me encantaba lo que hacía Cardoso. Creo que es un jugador súper completo, tenía obviamente Guiñac es un súper jugador, pero los movimientos que hacía, los desmarques, la habilidad para rematar, la habilidad para conseguir ese espacio dentro del área, Cardoso para mí creo que sí, es un top 3 de extranjeros en México. Muy bien. Pues entonces con esto damos por finalizado. Te agradecemos porque, bueno, sabemos Julián y yo que estuvimos ahí un buen tiempo platicando, pero al final se pudo hacer esta plática. Gracias por regalarnos tu tiempo y hacer un espacio y obviamente el acordarte, ¿no? El mandar mensaje de que, oye, no puedo, sí puedo, lo agendamos y tal. Te agradecemos mucho porque vamos empezando, como te comenté, eres apenas el segundo invitado. Y ahí vamos poco a poco, Julián y yo, disfrutando
hacer este podcast, de ir creciendo, de crear más contenido. Y pues algo que quieras agregar. No, pues que muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, y sobre todo pues por la charla, ¿no? Porque yo creo que se tocaron temas interesantes desde una visión, vaya, el concepto o la idea general del podcast es que la verdad hablamos de que al putazo, o sea, de que somos, o sea, hablamos tal cual como aficionados, tal cual, Sí. o sea, Sí, porque de no qué somos periodistas opinamos, ni nada. etcétera. Entonces, el tener la visión o el tener la oportunidad de charlar con una persona que sí está dentro del mundo, siento que es muy enriquecedor. Entonces, te agradecemos mucho, pues, por eso también. No agradezcan, y realmente las veces que lo necesiten y ustedes que van empezando en esta parte, si tuviera que darles alguna recomendación es que disfruten, ¿no? Porque al final el tema de tratar de que quede el 100% mi podcast y el que no hay ahorita el crecimiento que haya tenido, no hay la calidad que estoy buscando y eso, ustedes aventúrense, experimenten, hagan, produzcan y al final eso es lo que va a terminar haciéndolos mejores, ¿no? La práctica hace el maestro, bien lo dicen, y eso es lo que tienen que buscar. Tampoco tengan miedo de buscar a las personas más grandes, ¿no? Como bien con Tito Villa, con quien sea. Siempre busquen a entrevistar o dialogar con quien ustedes puedan, o quieran, más bien dicho, porque de repente a veces uno no se atreve a buscar a las grandes figuras por miedo a que dirán, ¿no? O que me rechacen, ¿no? Que me digan que no, que mi podcast todavía no está tan avanzado y eso. Mucha gente, como yo se los comenté en un principio, mi idea ahorita es ayudar a los jóvenes, ayudar a esta experiencia que yo ya tengo poca o mucha dentro del fútbol, y va a haber muchísima gente así para ustedes. Entonces disfrútenlo, mucho éxito con su proyecto y para lo que necesiten ahí voy a estar pendiente. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Pepe. Pues con esto finalizamos. Gracias por escucharnos, por vernos si están en Spotify, YouTube, dependiendo de la plataforma. Episodio doble tocó este día, los vamos a estar subiendo a lo largo de la semana. Ya estuvimos hablando del mercado de fichajes, que bueno, fue histórico. Y ahorita con Pepe de un tema que pues nunca habíamos tenido la oportunidad de tocar con alguien que ya vivió esto y que lo sigue viviendo. Así que pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.